Lección 1. Retiros relajantes. Hola Ana, he estado pensando en planificar una escapada de fin de semana para relajarme. Eso suena maravilloso. ¿Tienes algún lugar específico en mente? Estoy considerando una acogedora cabaña junto al lago. Tengo muchas ganas de relajarme en la naturaleza. Una cabaña suena perfecta. ¿Has pensado qué comodidades te gustaría? Definitivamente, estaba pensando que sería bueno tener una bañera para unos baños relajantes. Es una gran idea. Es muy relajante darse un baño caliente después de un largo día. Exactamente, tendré que comprobar si puedo solicitar una bañera al reservar la cabina. Por supuesto, normalmente puedes solicitar servicios específicos al reservar. Espero que se adapten a solicitudes especiales. Haría que la estancia fuera mucho mejor. La mayoría de los lugares estarán felices de ayudar con eso. Solo asegúrate de mencionarlo cuando hagas la reserva. Buen punto. También preguntaré sobre las rutas de senderismo cercanas. Quiero disfrutar del aire libre. Senderismo parece una forma fantástica de explorar la zona. ¿Estás pensando en ir solo? Podría invitar a un par de amigos a unirse. Siempre es divertido compartir experiencias. Definitivamente. Además, es genial tener compañía mientras caminas y te relajas en la cabaña. Exactamente. Podemos cocinar juntos y disfrutar de agradables veladas junto al fuego. Eso suena como un sueño. Cocinar juntos aumenta la experiencia. ¿Qué harás? Estoy pensando en comidas sencillas, tal vez pasta y algunas verduras asadas. MMM. Incluso podrías preparar mores de postre junto al fuego. Absolutamente, los S-mores son imprescindibles para cualquier viaje en cabina. Eso es tan cierto. Y no olvides traer algunos buenos libros para leer. Gran idea, me encanta acurrucarme con un libro en un ambiente acogedor. Es la manera perfecta de relajarse. ¿Tienes un libro en mente? Tenía ganas de leer una novela de misterio, algo emocionante que me mantenga comprometido. Lección 2. Creación de rutinas. Hola Ana, vi tu publicación en las redes sociales sobre tu viaje hacia el fitness. ¡Wow! Eso es impresionante. Gracias, Juan. He estado trabajando duro para mantenerme activo y mantener un estilo de vida saludable. Se nota, realmente necesito volver a la rutina. He sido un poco vago últimamente. Entiendo ese sentimiento. Comenzar una rutina puede ser un desafío, pero es muy gratificante. Exactamente, ¿qué tipo de rutina sigues? Intento combinar entrenamiento cardiovascular y de fuerza durante la semana. Mantiene las cosas interesantes. Eso suena equilibrado. Normalmente me concentro en cardio, pero sé que también debo incorporar entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es excelente para desarrollar músculos y estimular el metabolismo. Definitivamente vale la pena. Tenía la intención de probar algunos ejercicios en casa. ¿Tienes algún ejercicio favorito? Me encantan las sentadillas y las flexiones. Son simples pero muy efectivos para entrenamientos de cuerpo completo. Esas son buenas opciones. Debería comenzar con algunas series cada día para desarrollar mi fuerza. Ese es un gran plan. Puedes aumentar gradualmente la intensidad a medida que te vuelvas más fuerte. Sí, también quiero incluir algunos estiramientos para mejorar mi flexibilidad. Estirar es esencial. Ayuda a prevenir lesiones y mantiene los músculos sanos. Tomaré nota de eso. ¿Qué pasa con tu dieta? ¿Sigues alguna pauta específica? Intento llevar una dieta equilibrada con muchas frutas, verduras y cereales integrales.
Eso suena inteligente. A menudo me olvido de comer suficientes frutas y verduras durante los días ocupados. La preparación de comidas puede ayudar con eso. Si preparas tus comidas con antelación, será más fácil comer sano. Preparar comidas es una gran idea. Tendré que dedicar algo de tiempo los fines de semana para eso. Definitivamente. Ahorra tiempo durante la semana y te mantiene encaminado hacia tus objetivos. ¿Cómo te mantienes motivado para seguir tu rutina? Me pongo metas pequeñas y alcanzables y celebro mi progreso. Me mantiene motivado. Ese es un enfoque inteligente. Quizás también debería establecer algunas metas para mi viaje de fitness. Lección 3. Sueños de viaje. Hola Ana, acabo de encontrar algunos destinos de viaje increíbles en línea. Vaya, eso suena emocionante. ¿Qué lugares encontraste? Vi impresionantes fotografías de la aurora boreal en Islandia. Se ven mágicos. Siempre quise ver la aurora boreal. ¿Cuánto tiempo debo quedarme para atraparlos? Lo ideal es que te quedes al menos una semana. Te da más oportunidades de verlos. Eso tiene sentido. ¿Qué más puedes hacer en Islandia además de ver las luces? Hay tanto. Puede explorar géiseres, cascadas e incluso relajarse en aguas termales naturales. Eso suena como un sueño. He oído que la Laguna Azul es una visita obligada. Absolutamente, es un hermoso spa geotérmico con impresionantes aguas azules, perfecto para relajarse. Me lo puedo imaginar. ¿Qué tal la comida? ¿Vale la pena probar platos locales? Definitivamente, la cocina islandesa incluye mariscos frescos y cordero. También tienen un plato único llamado akarl. ¿A Carl? ¿Qué es eso? Es tiburón fermentado, tiene un sabor fuerte, pero muchos dicen que es un gusto adquirido. Quizás tenga que ser valiente para intentarlo. ¿Qué pasa con otros destinos? También encontré fotos increíbles de Kioto, Japón. Las flores de cerezo allí son impresionantes. Kioto es hermoso. Me encantaría ver los templos y jardines cuando florecen los cerezos. Sí, la primavera es la mejor época para visitar ese vibrante paisaje rosa. ¿Cuánto tiempo crees que debería pasar en Kioto? Unos días serían ideales para explorar la ciudad y sus sitios culturales. Eso suena manejable. También me encantaría presenciar las tradicionales ceremonias del té allí. Las ceremonias del té son una manera encantadora de sumergirse en la cultura japonesa. He visto fotografías impresionantes de los jardines durante esas ceremonias. Parece tan pacífico. Realmente lo es. La naturaleza juega un papel importante en la estética japonesa. Lección 4. Charla técnica. Hola Ana, he estado leyendo sobre algunos dispositivos electrónicos nuevos que parecen útiles. En realidad, ¿qué dispositivos te llamaron la atención? Encontré un planificador inteligente que se sincroniza con tu calendario y te recuerda tareas importantes. Eso suena increíble. A menudo olvido los plazos, por lo que sería beneficioso recordarlos. Exactamente, también puede ayudarle a establecer objetivos y realizar un seguimiento de su progreso a lo largo de la semana. Definitivamente podría usar eso. Siempre trato de mantenerme organizado, pero a menudo me quedo atrás. Aquí igual, a menudo me siento abrumado con mi agenda. Tener una agenda digital podría ser de gran ayuda. ¿Has pensado en crear un espacio de trabajo digital para todos tus proyectos? Estoy considerando utilizar un software de gestión de proyectos para mantener todo organizado.
Es una gran idea. Le permite dividir tareas y colaborar con otros también. Sí, me encanta la idea de poder compartir actualizaciones y comunicarme fácilmente con los miembros del equipo. La comunicación es clave. También escuché sobre aplicaciones para tomar notas digitales que se pueden sincronizar entre dispositivos. Esos son realmente útiles. Puede anotar ideas en cualquier lugar y acceder a ellas más tarde. Me encanta eso. Es perfecto para sesiones de lluvia de ideas cuando llega la inspiración. ¿Has probado alguna vez a utilizar una tableta para tomar notas? Puede resultar bastante conveniente. Yo no, pero he visto a personas usar lápices ópticos para escribir como en papel. Sí, se siente muy natural y puede ayudarle a mantenerse concentrado durante reuniones o conferencias. Podría intentarlo. ¿Conoces alguna buena aplicación para organizar notas? He oído cosas maravillosas sobre Notion y Evernote. Ambos tienen características versátiles. Los comprobaré. Tener todo en un solo lugar me ahorraría mucho tiempo. Definitivamente. Además, puedes clasificar las notas por temas o proyectos, lo cual es muy útil. Eso suena perfecto. Estoy emocionado de ordenar mi espacio digital y ser más productivo. Yo también, creo que crear un entorno estructurado realmente puede aumentar nuestra eficiencia. Lección 5. Descubrimientos sabrosos. Hola Ana, acabo de probar este nuevo plato de fideos y estuvo increíble. En realidad, ¿qué lo hizo tan especial? Los fideos estaban sabrosos y las especias crearon una explosión de sabores en mi boca. Eso suena delicioso. ¿Qué tipo de especias usaron? Usaron una mezcla de chile, ajo y jengibre. Le dio un buen toque al plato. Me encanta el jengibre en la cocina. Agrega un sabor tan fresco. ¿Lo hiciste tú mismo? Lo encontré en un restaurante local que se especializa en cocina asiática. Necesito revisar ese lugar. ¿Tienen otros platos interesantes? Sí, ofrecen una variedad de empanadillas, arroces e incluso opciones de postres. Las bolas de masa suenan tentadoras. ¿Están al vapor o fritos? Tienen ambos. Los al vapor van rellenos de carne de cerdo, mientras que los fritos quedan crujientes y dorados. Casi puedo saborearlos. ¿Qué pasa con el postre? ¿Alguna recomendación? Tienen un pudín de coco ligero y refrescante, perfecto después de una comida sabrosa. Eso suena delicioso. Me encantan los postres de coco, suelen ser muy cremosos y dulces. Exactamente, la combinación de sabores y texturas hace que sea un acabado perfecto. Me está entrando hambre solo de escucharlo. ¿Tienes pensado volver pronto? Definitivamente, la próxima vez quiero probar más platos, especialmente su sopa de fideos picante. La sopa de fideos picante parece una gran elección. Me encanta una buena sopa caliente. Yo también, es perfecto para los días fríos. ¿Tienes un plato de fideos favorito? Soy un gran admirador del pad thai. La combinación de maní, lima y vegetales frescos es increíble. El pad thai está delicioso, me encanta cómo equilibra los sabores dulces, ácidos y salados. Exactamente. Y el crujido del maní le da una textura agradable. ¿Has intentado hacerlo? Fue un poco complicado, pero el resultado valió la pena. Definitivamente lo haré de nuevo. Lección 6. Consejos de viaje. Hola Ana, he estado leyendo sobre las normas de viaje, especialmente sobre líquidos en el equipaje. Esa es una decisión inteligente.
¿Qué has averiguado sobre la cantidad de líquidos que podemos traer? Sí, cada contenedor no debe tener más de 100 mililitros si viajas en avión. Eso tiene sentido. Y todos los contenedores deben caber en una sola bolsa de 1/4 de galón, ¿verdad? Exactamente, es importante seguir esas reglas para evitar retrasos en los controles de seguridad. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con eso en el aeropuerto? Una vez me olvidé de una botella grande de champú y tuvieron que tirarla. Oh, no. Eso suena frustrante. Ahora siempre reviso mi bolso. Buena idea, es mejor prevenir que lamentar. ¿Tiene algún elemento esencial de viaje que siempre empaca? Definitivamente. Siempre llevo un cargador portátil. Es un salvavidas durante vuelos largos. Ese es un gran consejo. Normalmente me olvido de empacar el mío y termino preocupándome por la batería de mi teléfono. Otro imprescindible para mí son los auriculares con cancelación de ruido. Hacen una gran diferencia en los aviones. Me lo puedo imaginar. Es agradable bloquear el ruido y disfrutar de música o una buena película. Exactamente. ¿Qué pasa con los bocadillos? ¿Traes alguno cuando viajas? Sí, siempre llevo nueces y barras de granola. Están sanos y me mantienen lleno. Eso es inteligente. La comida del aeropuerto puede ser cara y no siempre la mejor. Bien, tener bocadillos a mano ahorra tiempo y dinero. ¿Qué snacks sueles traer? Me encanta traer frutos secos y chocolate amargo. Son perfectos para un dulce. Eso suena delicioso. Debería intentarlo la próxima vez. ¿Tiene algún consejo para mantenerse cómodo durante un vuelo? Las capas son clave. Siempre uso un suéter ligero porque en los aviones puede hacer frío. Gran consejo. También traigo una almohada para el cuello para mayor comodidad. Me ayuda a dormir mejor. Necesito conseguir uno de esos. Dormir en los aviones puede resultar complicado sin el apoyo adecuado. Totalmente. Y no olvides mantenerte hidratado. Beber agua es fundamental durante los vuelos largos. Lección 7. Beneficios del fitness. Hola Ana. Últimamente he vuelto a mi rutina de ejercicios. Genial. Es fantástico, Juan. ¿Cuáles son algunos de los beneficios físicos que ha experimentado hasta ahora? Bueno, me siento con más energía durante el día, lo cual es una gran mejora. La energía es tan importante. ¿Has notado algún cambio en tu fuerza o resistencia? Definitivamente, ahora puedo levantar pesas más pesadas y correr distancias más largas sin sentirme agotado. Eso es impresionante. Es sorprendente lo rápido que nuestros cuerpos pueden adaptarse al ejercicio regular. Realmente lo es. También siento que mis músculos están más tonificados, lo que aumenta mi confianza. Los músculos tonificados pueden marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. ¿Qué tipo de entrenamientos has estado haciendo? He estado mezclando entrenamiento de fuerza con cardio, como correr y andar en bicicleta. Mantiene las cosas interesantes. Combinar entrenamientos es un enfoque inteligente. Ayuda a prevenir el aburrimiento y trabaja diferentes grupos de músculos. Exactamente, también disfruto de las clases grupales. Me motivan a esforzarme más. Las clases grupales pueden ser tan edificantes. Es genial compartir la experiencia con otros. Con seguridad. Además, los instructores suelen brindar consejos útiles sobre forma y técnica. Ese es un gran beneficio. La buena forma es fundamental para evitar lesiones. ¿Ha tenido alguna lesión antes? Afortunadamente, no hubo lesiones graves, pero tuve algunos dolores por excederme. El dolor es común, especialmente al comenzar una nueva rutina.
¿Estás haciendo algo para ayudar con la recuperación? Sí, me aseguro de estirarme después de los entrenamientos y tomarme días de descanso cuando sea necesario. Estirar es clave. Ayuda a mejorar la flexibilidad y reduce el riesgo de lesiones. También trato de mantenerme hidratado y llevar una dieta equilibrada para respaldar mis entrenamientos. Eso es inteligente. La nutrición juega un papel muy importante en cómo nos sentimos y nos desempeñamos. ¿Qué sueles comer? Me concentro en proteínas magras, cereales integrales y muchas frutas y verduras. Suena como una dieta saludable. ¿Cocinas tus comidas o prefieres comida para llevar? Principalmente cocino en casa, es divertido experimentar con nuevas recetas y sabores. Lección 8. Rutinas matutinas. Hola Anna, últimamente he estado pensando en mi rutina matutina, ha sido un poco caótico. Puedo identificarme. Una buena rutina matutina puede marcar un tono positivo para el día. ¿Qué sueles hacer? Me apresuro a levantarme de la cama y a menudo me salto el desayuno. Esa no es la mejor manera de empezar el día. Saltarse el desayuno definitivamente puede hacerte sentir lento. ¿Has considerado despertarte más temprano? Sí, lo he pensado, si pudiera levantarme antes de las 9 alto, todos los días, sería útil. Absolutamente. Despertarse más temprano le brinda más tiempo para prepararse y relajarse antes de comenzar el día. Estoy de acuerdo, me encantaría hacer algo de ejercicio por la mañana. ¿Tienes una rutina de ejercicios matutinos? Sí. Normalmente salgo a correr rápido o hago algo de yoga. Me da energía para el resto del día. Eso suena genial. He oído que el yoga también puede ayudar con la flexibilidad y el alivio del estrés. Realmente lo es. Incluso solo 15 minutos de estiramiento pueden marcar una gran diferencia en cómo me siento. Debería intentarlo. ¿Qué otras actividades incluyes en tu rutina matutina? También dedico unos minutos a meditar. Me ayuda a aclarar mi mente y concentrarme en mis objetivos. La meditación parece una práctica maravillosa. Quería probarlo pero nunca encuentro el tiempo. Es más fácil de lo que piensas. Puedes empezar con solo 5 minutos al día. Eso es factible. Intentaré incorporarlo a mis mañanas. ¿Qué pasa con el desayuno? Normalmente tomo avena con frutas o un batido. Es abundante y nutritivo. Eso suena delicioso y saludable. A menudo tomo café y me olvido de comer. El café es excelente, pero es importante combinarlo con una buena comida. Quizás probar con avena durante la noche. ¿Avena durante la noche? ¿Cómo se hacen esos? Es sencillo. Simplemente mezcle avena con leche o yogur, agregue frutas o nueces y déjela reposar en el refrigerador durante la noche. Eso suena fácil. Podría prepararlo la noche anterior y tomarlo por la mañana. Lección 9. Etiqueta y costumbres. Hola Ana, estuve leyendo sobre diferentes costumbres en todo el mundo y es fascinante. Realmente lo es. Algunas tradiciones tienen orígenes interesantes. ¿Qué descubriste? Aprendí que quitarse el sombrero como señal de respeto puede provenir originalmente de quitarse el casco. Esa es una conexión genial. Tiene sentido que simbolice apertura y humildad. Exactamente, es como demostrar que no eres una amenaza. ¿Has notado alguna costumbre inusual en tus viajes? Sí. En algunas culturas, es de buena educación saludar a las personas con una reverencia en lugar de un apretón de manos. Hacer una reverencia es un gesto respetuoso. He oído que es común en Japón. ¿Qué otras costumbres conoces? En Italia, es costumbre saludar a todos los presentes en la sala, incluso si no los conoces.
Es interesante, crea una atmósfera amigable. Por el contrario, algunos lugares prefieren un espacio más personal. Verdadero. En algunas culturas, estar demasiado cerca puede resultar incómodo. Es importante conocer las normas locales. Absolutamente. Recuerdo sentirme un poco perdido cuando viajaba a un país nuevo sin entender la etiqueta. Puede ser un desafío. Leer sobre costumbres antes de visitar siempre es una buena idea. Sí, muestra respeto por la cultura local. Hablando de aduanas, ¿qué opinas de las propinas? Las propinas varían mucho. En algunos países se espera que sea así, mientras que en otros se considera de mala educación. Bien, en dejar propina es común, pero en Japón no es necesario porque el servicio ya está incluido. Siempre me parece interesante cómo evolucionan las costumbres con el tiempo. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que no sabías qué hacer? Sí, una vez utilicé accidentalmente mi mano izquierda para adelantar algo en un país del Medio Oriente y me sentí avergonzado. Eso es comprensible. En algunas culturas, la mano izquierda se considera impura. Es bueno aprender estas cosas. Con seguridad, creo que ser consciente de las costumbres puede mejorar nuestras experiencias de viaje y ayudarnos a conectarnos con los locales. Absolutamente. Abre la puerta a interacciones más significativas. ¿Qué pasa con los modales en la mesa? ¿Algún Los consejo? modales en la mesa pueden ser muy diferentes. En algunos lugares, es de buena educación terminar todo lo que hay en el plato, mientras que en otros no lo es. Yo también lo he notado. En Francia, por ejemplo, dejar un poco de comida puede demostrar que estás satisfecho. Ese es un gran punto. Conocer estos matices puede ayudar a evitar malentendidos. Lección 10. Negociación salarial. Hola Ana, he estado pensando en negociar mi salario para mi nuevo trabajo. Suena como una decisión inteligente. ¿Tienes una estrategia en mente? Sí, planeo enfatizar mis habilidades y experiencia durante la discusión. Ese es un gran enfoque. Destacar sus fortalezas puede brindarle más influencia. Exactamente, he investigado el salario promedio para mi puesto e industria, lo que ayuda. Eso es esencial. Conocer su valor puede marcar una gran diferencia en las negociaciones. También quiero compartir ejemplos específicos de mis logros pasados para demostrar mi valor. Es una idea fantástica. Los ejemplos concretos pueden persuadir a los empleadores de sus capacidades. Yo también lo creo, también me estoy preparando para discutir cómo puedo contribuir al éxito de la empresa. Mostrar cómo se puede agregar valor es crucial. ¿Has practicado tus habilidades de negociación? Hice un juego de roles con un amigo para desarrollar mi confianza para la conversación. Esa es una táctica inteligente. Practicar puede ayudarle a anticipar preguntas y objeciones. Bien, quiero estar preparado para cualquier contraoferta que puedan presentar. Es bueno tener una idea clara de lo que quieres y de lo que estás dispuesto a aceptar. Estoy de acuerdo, también estoy considerando beneficios no salariales, como días de vacaciones adicionales u horarios flexibles. Esos también son importantes. A veces, los beneficios pueden ser tan valiosos como un salario más alto. Exactamente, quiero un paquete de compensación completo que refleje mis necesidades. Ese es un enfoque práctico. ¿Hay alguna técnica de negociación que planee utilizar? He leído sobre la técnica del silencio, en la que haces una pausa después de indicar tus expectativas salariales. Eso puede ser efectivo. El silencio a menudo anima a la otra parte a llenar el vacío con una oferta. Sí, es importante no apresurar la conversación.
Quiero sonar confiado y sereno. Esa es la clave. Mantener una actitud positiva también puede influir en el proceso de negociación. Absolutamente. Planeo expresar mi entusiasmo por el puesto mientras hablo de mis expectativas. Lección 11. Entendiendo la corrupción. Hola Ana, me encontré con el término corrupción mientras leía sobre cuestiones gubernamentales. Ese es un tema importante. La corrupción puede tener graves efectos en la sociedad. ¿Qué aprendiste? Aprendí que cuando un funcionario de un gobierno o de una empresa actúa de manera deshonesta, decimos que esa persona es corrupta. Exactamente. La corrupción a menudo implica un mal uso del poder para beneficio personal. Puede incluir soborno o fraude. Bien, es alarmante cómo la corrupción puede socavar la confianza en las instituciones. ¿Has visto ejemplos de esto? Sí. En algunos países, se ha descubierto a funcionarios gubernamentales malversando fondos públicos. Es desalentador. Eso es cierto, desvía recursos de servicios esenciales como la educación y la atención sanitaria. Absolutamente. La corrupción puede obstaculizar el desarrollo económico y empeorar la desigualdad. También leí que la corrupción puede ser difícil de eliminar porque a menudo se vuelve sistémica. Ese es un buen punto. Cuando la corrupción está muy extendida, puede crear una cultura de deshonestidad. Exactamente, las personas pueden sentir que es normal involucrarse en prácticas corruptas si todos los que las rodean lo hacen. Es un círculo vicioso. ¿Qué crees que se puede hacer para combatir la corrupción? La transparencia es clave. Los gobiernos deberían hacer que sus operaciones estén abiertas al escrutinio público. Estoy de acuerdo. La transparencia ayuda a responsabilizar a los funcionarios y reduce las oportunidades de corrupción. La educación también es crucial. Enseñar a las personas sobre sus derechos puede empoderarlas para resistir la corrupción. Definitivamente. Es más probable que los ciudadanos informados exijan responsabilidad a sus líderes. Leí que los medios independientes desempeñan un papel vital a la hora de exponer actividades corruptas. Eso es cierto. El periodismo de investigación puede descubrir escándalos e informar al público. Es impresionante cómo los medios pueden influir en el cambio, destacando la corrupción. Sí. Cuando la gente es consciente de la corrupción, puede impulsar reformas y una mejor gobernanza. Hablando de reformas, algunos países han implementado leyes anticorrupción. ¿Has oído hablar de esos? Sí. La legislación destinada a prevenir la corrupción puede ayudar a crear un entorno más ético. Es alentador ver a los gobiernos tomar medidas contra la corrupción. Sin embargo, la aplicación de la ley es crucial. Lección 12. Redes y comunicación. Hola Ana, he estado pensando en cómo hacer conexiones para los próximos eventos. Es una gran idea. La creación de redes realmente puede abrir puertas. ¿Qué estrategias estás considerando? Creo que enviar un correo electrónico personalizado a contactos potenciales es fundamental. Demuestra interés y esfuerzo. Absolutamente. Un correo electrónico personalizado puede causar una fuerte impresión en comparación con un mensaje genérico. Exactamente. Planeo mencionar detalles específicos sobre su trabajo para demostrar que he hecho mi tarea. Eso es inteligente. Adaptar su mensaje puede fomentar mejores relaciones y demostrar un interés genuino. También creo que es importante hacer un seguimiento después del evento. Un correo electrónico rápido de agradecimiento puede ser de gran ayuda. Sí. El seguimiento mantiene la conversación y refuerza su conexión. ¿Qué más planeas hacer? Estoy considerando asistir a talleres o seminarios relacionados con mi campo. Son geniales para conocer gente nueva.
Los talleres son fantásticos. No solo proporcionan conocimientos, sino que también crean oportunidades para establecer contactos. Exactamente. Además, participar en debates durante estos eventos puede ayudar a romper el hielo. Con seguridad. Hacer preguntas demuestra que estás interesado y puede llevar a conversaciones más profundas. También quiero preparar una breve introducción sobre mí para compartir cuando conozca gente nueva. Ese es un gran enfoque. Una introducción concisa puede ayudar a que otros te recuerden mejor. Incluiré mis antecedentes, habilidades y lo que espero obtener del evento. Eso es perfecto. Le brinda a la gente un contexto sobre quién es usted y qué está buscando. También estoy pensando en conectarme en las redes sociales después del evento para mantener esas relaciones. Esa es una decisión inteligente. Plataformas como LinkedIn son excelentes para establecer contactos profesionales. Sí, compartir artículos o actualizaciones relevantes en LinkedIn puede mantenerte en su radar. Exactamente. Interactuar con su contenido también puede fortalecer su conexión. Realmente creo que construir una red sólida puede generar nuevas oportunidades y colaboraciones. Absolutamente. La creación de redes se trata de crear relaciones mutuamente beneficiosas. Estoy emocionado de poner estas estrategias en práctica en el próximo evento al que asista. Lección 13. Planes de vacaciones de ensueño. Hola Anna, últimamente he estado soñando despierta con unas vacaciones. Suena increíble. Eso suena emocionante. ¿A dónde piensas ir? Me imagino una isla tropical donde podríamos relajarnos en la playa y disfrutar de las aguas cristalinas. Eso suena perfecto. La idea de descansar al sol con una bebida fría es muy atractiva. Exactamente, ya puedo imaginarme los hermosos atardeceres y la suave arena bajo mis pies. Esas puestas de sol pueden ser impresionantes. ¿Hay alguna isla específica que tengas en mente? He estado pensando en las Maldivas. Los bungalows sobre el agua se ven increíbles. Las Maldivas son impresionantes. He oído que hacer snorkel allí también es fantástico. Sí, nadar entre coloridos arrecifes de coral y peces exóticos sería toda una aventura. Realmente lo sería. ¿Prefieres relajarte en la playa o disfrutas de más actividades? Me encanta una mezcla de ambos. Unos días de relajación, seguidos de algunas actividades de aventura, suenan ideales. Ese es un gran equilibrio. Puedes practicar kayak o hacer un recorrido en barco para explorar las islas cercanas. Absolutamente, y tal vez algún paseo nocturno por la orilla para disfrutar del cielo nocturno. Esos paseos serían mágicos. El sonido de las olas y las estrellas crean una atmósfera muy tranquila. Sí, además, probar la cocina local sería lo más destacado del viaje. Mariscos frescos justo al lado de la playa. MMM. Ya me imagino disfrutando de pescado a la plancha con frutas tropicales. ¡Qué delicia! Exactamente, la comida es una parte muy importante del viaje. Es divertido experimentar diferentes sabores. ¿Has pensado cuánto tiempo te gustaría quedarte? Creo que una semana sería perfecta, tiempo suficiente para relajarse y explorar sin prisas. Eso suena ideal. También puedes realizar una excursión de un día a atracciones o sitios culturales cercanos. Gran idea, aprender sobre la cultura local puede enriquecer la experiencia de viaje. Absolutamente. Es fascinante ver cómo las diferentes culturas celebran sus tradiciones. Me encantaría visitar los mercados locales y probar la comida callejera también. Siempre es una aventura.
Lección 14. Descubriendo gemas locales. Hola Ana, últimamente he estado explorando más nuestra ciudad y encontré algo emocionante. Ah, ¿de verdad? ¿Qué descubriste? Hay una acogedora cafetería en el centro de la ciudad que sirve pasteles increíbles. Eso suena delicioso. Me encanta un buen café con un ambiente cálido. ¿Qué tipo de repostería tienen? Tienen de todo, desde croissants hojaldrados hasta ricos eclairs de chocolate. Es el sueño de cualquier amante de la pastelería. MMM. Ya me imagino disfrutando de un croissant recién hecho con una taza de café. ¿Tienen bebidas especiales? Sí, ofrecen mezclas de café únicas e incluso un café con leche con especias de calabaza de temporada que es muy popular. Suena perfecto para el otoño. Disfruto probando diferentes sabores de café. ¿Es un lugar concurrido? Puede estar bastante concurrido, especialmente los fines de semana. A mucha gente le encanta relajarse allí con amigos. Esa es una buena señal. Debe tener una buena vibra. ¿Tienen asientos afuera? Sí, lo hacen. Hay un hermoso patio donde puedes sentarte y disfrutar del aire fresco. Me encantan los asientos al aire libre. Es fantástico para observar a la gente pasar mientras se toma un café. Exactamente. Además, la cafetería está decorada con arte local, lo que contribuye al ambiente acogedor. Eso es maravilloso. Apoyar a los artistas locales es un buen toque. ¿Has probado alguna de sus repostería? El otro día comí una tarta de frambuesa y estaba deliciosa. Las bayas estaban muy frescas. Eso suena increíble. Me encantan los postres que equilibran la dulzura con un poco de acidez. Estoy de acuerdo. Estoy pensando en traer algunos amigos allí este fin de semana para compartir la experiencia. Es una gran idea. Siempre es divertido disfrutar de buena comida en buena compañía. Exactamente. Además, quiero que prueben los famosos panecillos de canela del café. Son enormes. ¿Rollos de canela enormes? Cuenta conmigo. Me encantaría unirme a todos ustedes y probarlos. Perfecto. Cuanto más, mejor. Podemos hacer una salida divertida. Estoy deseando que llegue. Explorar nuevos lugares en la ciudad puede generar grandes recuerdos. Definitivamente, es agradable descubrir lugares locales en lugar de ir siempre a cadenas de restaurantes. Lección 15. Encontrar la paz en la naturaleza. Hola Anna, ayer visité el jardín botánico y fue increíble. Eso suena increíble. Siempre quise ir allí. ¿Cómo fue? Fue como entrar en una escena pacífica y relajante. Las flores estaban en plena floración y los colores eran vibrantes. Me lo puedo imaginar. La naturaleza tiene una manera de calmar la mente. ¿Tomaste alguna foto? Sí, tomé bastantes. Las rosas eran particularmente impresionantes y había muchísimas variedades. Las rosas son hermosas. Me encanta su fragancia también. ¿Había otras plantas interesantes? Definitivamente, tenían una sección con plantas tropicales y las hojas eran enormes. Parecía una jungla. Eso suena fascinante. Me encanta la diversidad de plantas en los jardines botánicos. ¿Viste alguna vida salvaje? Sí, había mariposas revoloteando e incluso algunos pájaros cantando en los árboles. Eso suena encantador. Estar rodeado de naturaleza puede ser muy refrescante. ¿Cómo te sentiste allí? Me sentí relajado y rejuvenecido. Fue un agradable escape del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. Lo entiendo completamente. A veces, solo necesitamos alejarnos y disfrutar de la belleza que nos rodea. Exactamente, me senté en un banco por un rato, escuchando los sonidos de la naturaleza. Fue muy relajante.
Suena como una manera perfecta de relajarse. ¿Notaste alguna característica única en el jardín? Sí, había un hermoso estanque con peces koi nadando con gracia. El reflejo de los árboles en el agua era impresionante. Debe haber sido una vista encantadora. Los elementos acuáticos siempre añaden un toque sereno a los jardines. Realmente lo hacen. También sexta una pequeña cascada y el sonido del agua corriendo fue relajante. Las cascadas pueden ser muy relajantes de escuchar. Crea una atmósfera pacífica. Con seguridad, creo que podría pasar horas simplemente disfrutando de las vistas y los sonidos que hay allí. Me encantaría unirme a ti la próxima vez. Suena como un gran lugar para conectarse con la naturaleza. Definitivamente deberías hacerlo. Es una manera maravillosa de recargar energías y encontrar algo de tranquilidad. Estoy de acuerdo. Quizás podamos planear un picnic allí. Disfruta del paisaje mientras tomas unos snacks. Es una idea fantástica. Un picnic rodeado de flores sería una experiencia encantadora. Lección 16. Amenidades y servicios del hotel. Hola Anna, tengo una pregunta sobre las instalaciones del gimnasio del hotel. ¿Me puedes ayudar? Por supuesto. ¿Qué quieres saber? Tengo curiosidad sobre los tipos de equipos que tienen. ¿Sabes si está bien equipado? Creo que tienen una buena variedad de equipos, incluidas cintas de correr, pesas e incluso algunas esterillas de yoga. Eso suena prometedor. Siempre busco un gimnasio que tenga opciones de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Definitivamente. Es genial tener variedad. ¿Planeas utilizar el gimnasio durante tu estancia? Sí, me gusta mantener mi rutina de ejercicios, incluso cuando viajo. Me ayuda a sentirme lleno de energía. Ese es un enfoque inteligente. ¿Has comprobado si también ofrecen clases de fitness? No lo he investigado todavía. ¿Crees que valdría la pena apuntarse a una clase? Absolutamente. Las clases pueden ser una forma divertida de mantenerse motivado y conocer gente nueva. Ese es un buen punto. Podría disfrutar de un entrenamiento en grupo. Podría hacer que hacer ejercicio sea más placentero. Además, los instructores suelen brindar valiosos consejos y asegurarse de que esté realizando los ejercicios correctamente. Bien, siempre puedo utilizar la orientación para mejorar mi forma. ¿Hay alguna clase específica que recomiendes? He oído que las clases de yoga y spinning son muy populares. Ambos ofrecen excelentes entrenamientos. El yoga suena relajante, mientras que el spinning definitivamente haría latir mi corazón. Podría probar ambos. Ese es un gran plan. Además, comprueba si el gimnasio dispone de sauna o baño de vapor. Son buenos para la recuperación. Me encantan las saunas. Son perfectos para relajarse después de hacer ejercicio. ¿Crees que este hotel tiene uno? Creo que sí. Una sauna realmente puede mejorar su experiencia de fitness. Es genial para la relajación muscular. Me alegra oír eso. Definitivamente buscaré esas comodidades cuando me registre. Otro aspecto a considerar es la ubicación del hotel. ¿Está cerca de parques o senderos para correr? Sí, noté que hay un gran parque cerca. Podría salir a correr allí en lugar de usar la cinta de correr. Eso suena encantador. Correr al aire libre puede ser refrescante y permitirte cambiar de escenario. Exactamente, disfruto estar al aire libre. Hace que el ejercicio se sienta menos como una tarea ardua. Lección 17. Visitas e historias familiares. Hola Anna, adivina qué, mi abuelo de Irlanda vendrá pronto a visitarnos. Eso es emocionante. Me encantan las visitas familiares. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lo vio? Han pasado un par de años. La última vez vino en barco,
lo cual es toda una aventura. Un viaje en barco suena increíble. ¿Te contó alguna historia sobre su viaje? Sí, habló de lo hermoso que era el océano y de cómo incluso vio delfines en el camino. Delfines. Debe haber sido una vista mágica. Me encantaría verlos en la naturaleza. Absolutamente, dijo que hizo que el largo viaje pareciera más corto. Disfruta de la belleza del océano. Puedo entender por qué. Hay algo de paz en estar en el agua. ¿Qué más compartió? Mencionó haber conocido gente interesante en el barco, como viajeros de diferentes países. Eso suena fascinante. Conocer gente nueva puede hacer que los viajes sean mucho más enriquecedores. Definitivamente, le encanta escuchar sus historias y compartir sus propias experiencias. Tu abuelo parece un gran narrador. ¿Tiene algún cuento favorito? Tiene mucho, uno de mis favoritos es sobre su infancia en Irlanda y los juegos que solía jugar. Eso suena delicioso. Es maravilloso escuchar sobre la historia y las tradiciones familiares. Sí, realmente nos conecta con nuestras raíces. No puedo esperar a escuchar más historias cuando me visite. ¿Has planeado alguna actividad para su visita? Pensé que podríamos llevarlo a algunos lugares de interés locales, tal vez visitar el antiguo castillo cercano. Es una gran idea. Los castillos tienen una historia muy rica. Estoy seguro de que lo disfrutará. Sí, y también quiero presentarle algunas de nuestras comidas favoritas, como la barbacoa y la pizza. Perfecto. La comida puede ser una forma maravillosa de crear vínculos. ¿Cuál es su plato favorito? Le encantan los platos tradicionales irlandeses, como el pastel de pastor. Podría intentar hacerlo para él. Eso suena delicioso. Cocinar juntos también puede ser una actividad divertida durante su visita. Exactamente, me emociono solo de pensarlo. Será fantástico pasar tiempo de calidad con él. Lección 18. Explorando la vida universitaria. Hola Ana, ¿has oído hablar de la Universidad de Windsor? He estado leyendo sobre eso. Sí, lo tengo. Es conocido por sus diversos programas y su hermoso campus. ¿Qué te llamó la atención? Me encanta cómo tienen estudiantes de todas partes, de oeste a este y de sur a norte. Crea un ambiente cultural tan rico. Absolutamente. La diversidad en un entorno universitario puede mejorar las experiencias de aprendizaje. ¿Has considerado postularte allí? Estoy pensando en ello. Ofrecen algunos programas únicos que se alinean con mis intereses, especialmente en relaciones internacionales. Suena como una elección fantástica. Estudiar relaciones internacionales puede abrir muchas puertas. ¿Qué áreas específicas te interesan? Estoy particularmente interesado en la diplomacia y los problemas globales. Creo que comprender diferentes culturas es crucial. Esa es una perspectiva valiosa. Además, aprender de compañeros de clase con diversos orígenes puede proporcionar conocimientos del mundo real. Exactamente, me encantaría escuchar sus historias y experiencias. Ampliaría mi comprensión del mundo. ¿Sabes si tienen alguna organización estudiantil relacionada con estudios internacionales? Sí, tienen algunos, como la Asociación de Estudiantes Internacionales. Es una excelente manera de conectarse con los demás. Eso suena perfecto. Unirse a estas organizaciones puede ayudarle a hacer amigos y establecer contactos. Definitivamente, también leí que la universidad organiza eventos culturales y festivales durante todo el año. Esos eventos deben ser muy divertidos. Es una gran oportunidad para celebrar diferentes culturas y tradiciones. Con seguridad,
Creo que participar en esos eventos enriquecería mi experiencia universitaria. ¿Has mirado en las instalaciones del campus? Escuché que tienen una gran biblioteca y espacios de estudio. Sí, la biblioteca cuenta con una amplia colección de recursos y las áreas de estudio están diseñadas para el trabajo en grupo. Eso es importante. Los espacios colaborativos pueden hacer que el estudio sea más atractivo y productivo. Estoy de acuerdo, y también vi que tienen gimnasio y equipos deportivos. Mantenerme activo es fundamental para mí. Esa es una gran característica. Equilibrar lo académico y la actividad física es clave para un estilo de vida saludable. Absolutamente, me entusiasma la posibilidad de unirme a un equipo deportivo y hacer nuevos amigos. Parece que realmente estás considerando seriamente esta oportunidad. ¿Ya visitaste el campus? Todavía no, pero planeo hacer un recorrido por el campus pronto. Quiero tener una idea del medio ambiente. Lección 19. La evolución de los periódicos. Hola Ana, leí un artículo interesante sobre cómo han evolucionado los periódicos con el tiempo, especialmente en Estados Unidos. Ah, ¿de verdad? ¿Qué dijo sobre los cambios en los periódicos? Mencionó que, mientras tanto, se desarrolló un enfoque más popular hacia los periódicos, centrado en el sensacionalismo y el entretenimiento. ¿Sensacionalismo? Eso suena intrigante. Supongo que atrae a más lectores, pero también puede cambiar la calidad de las noticias. Exactamente, el cambio hacia contenidos más entretenidos a menudo eclipsa al periodismo serio. Esa es un arma de doble filo. Si bien atrae al público, puede desinformar o distraer a la gente de cuestiones importantes. Bien, el artículo analiza cuántas personas ahora prefieren titulares que llamen la atención en lugar de informes en profundidad. Yo también lo he notado. Muchos artículos parecen priorizar los clics antes que proporcionar información completa. Se trata de conseguir visitas y compartir en las redes sociales, lo que realmente puede moldear la percepción pública. Verdadero. Las redes sociales han cambiado la forma en que se consumen las noticias. ¿Cree que los periódicos tradicionales podrán sobrevivir a este cambio? Algunos se están adaptando, ofreciendo versiones digitales, pero necesitan encontrar un equilibrio entre entretenimiento y reportajes de calidad. Ese es un buen punto. Muchos lectores todavía valoran el periodismo de investigación y el análisis reflexivo. Sí, existe una demanda de fuentes confiables, especialmente durante eventos críticos. La confianza en los medios es esencial. ¿Has visto algún periódico que se esté adaptando con éxito a estos cambios? Sí, algunos han lanzado podcasts y contenido de video para llegar a una audiencia más amplia, manteniendo sus estándares. Esa es una estrategia inteligente. Les permite interactuar con los lectores en diferentes formatos. Exactamente, se trata de seguir siendo relevante en un mundo digital acelerado. ¿Qué pasa con los periódicos locales? Los periódicos locales todavía desempeñan un papel crucial en las comunidades, brindando noticias que los medios nacionales a menudo pasan por alto. Absolutamente, mantienen a la gente informada sobre los eventos locales y los temas que más les importan. Creo que es importante apoyar el periodismo local. A menudo dependen de suscripciones y donaciones de la comunidad. Sí, cuando las comunidades invierten en sus periódicos locales, se aseguran de que se cuenten historias importantes. Es una forma de fomentar la conexión y la responsabilidad dentro de la comunidad. ¿Estás suscrito a algún periódico? Sí, prefiero leer una combinación de noticias locales y nacionales para mantenerme informado sobre diferentes perspectivas. Lección 20. La importancia de una comunicación clara. Hola Ana, estaba leyendo sobre lo importante que es una comunicación clara en varios campos.
Eso suena interesante. ¿En qué aspectos de la comunicación se centraban? Discutieron cómo comprender la lógica detrás de los cambios en los métodos de comunicación es esencial para el éxito. Absolutamente. Cuando las personas comprenden por qué se producen los cambios, es más probable que se adapten y acepten. Exactamente. Por ejemplo, en los negocios, una comunicación clara puede mejorar el trabajo en equipo y aumentar la productividad. Estoy completamente de acuerdo. La falta de comunicación puede provocar errores y malentendidos, que pueden resultar costosos. Bien, es fascinante cuánto tiempo y recursos se pueden desperdiciar si el mensaje no se transmite con claridad. ¿Ha visto algún ejemplo en el que una comunicación clara marcó una diferencia significativa? Sí, en la atención sanitaria, por ejemplo, una comunicación clara entre médicos y pacientes puede mejorar los resultados del tratamiento. Ese es un gran ejemplo. Es más probable que los pacientes que comprenden sus afecciones sigan los consejos médicos. Exactamente, les permite hacerse cargo de su salud. ¿Qué pasa en educación? En educación, una comunicación clara ayuda a los estudiantes a comprender mejor los conceptos y fomenta la participación activa. Verdadero, cuando los profesores se comunican de forma eficaz, los estudiantes se sienten más cómodos haciendo Y preguntas. eso fomenta un ambiente de aprendizaje positivo. Es fundamental que los estudiantes se sientan apoyados. Definitivamente, también creo que en las relaciones personales, una comunicación clara puede prevenir conflictos. Sí, los malentendidos a menudo pueden dar lugar a discusiones innecesarias. El diálogo abierto es clave. Realmente lo es. Creo que practicar habilidades de comunicación efectiva puede beneficiar todos los ámbitos de la vida. Absolutamente. ¿Tiene algún consejo para mejorar las habilidades de comunicación? Un consejo es escuchar siempre activamente. Demuestra que valoras la perspectiva de la otra persona. Ese es un punto excelente. La escucha activa puede fomentar la confianza y hacer que las conversaciones sean más significativas. Otro consejo es ser conciso. Ir al grano ayuda a evitar confusiones y mantiene la conversación enfocada. Estoy de acuerdo. Ser conciso puede ahorrar tiempo y garantizar que las ideas principales se comuniquen de forma eficaz. Además, utilizar un lenguaje corporal positivo puede mejorar la comunicación. Las señales no verbales juegan un papel muy Lección importante. 21. El arte de escribir cartas. Hola Ana, he estado pensando en cómo pasamos tanto tiempo frente a las computadoras estos días, pero ya casi no escribimos cartas. Eso es cierto. Escribir cartas parece anticuado, pero puede ser una forma significativa de comunicarse. Exactamente, escribir una carta te da tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos y expresarlos cuidadosamente. Me encanta esa idea. Hay algo especial en poner el lápiz sobre el papel y tomarse el tiempo para conectarse con alguien. Sí, se siente más personal que un correo electrónico rápido o un mensaje de texto. ¿Alguna vez le has escrito una carta a alguien? Tengo. El año pasado le escribí una carta a mi abuela. Le encantó recibirlo e incluso lo guardó en su escritorio. Eso es maravilloso, debe haberla hecho sentir querida. ¿Sobre qué escribiste? Compartí historias sobre mi vida, mis estudios y mis amigos. Fue agradable darle un vistazo a mi mundo. Eso suena encantador. Es agradable compartir experiencias de una manera más íntima. ¿Incluiste algún dibujo o decoración? Sí. Agregué algunos garabatos y usé papelería colorida. Hizo que la carta fuera más divertida y atractiva. Es un gran toque. Personalizar las letras puede hacerlas aún más especiales. Debería intentarlo la próxima vez. Definitivamente. Agrega un estilo único.
¿Has pensado en escribir cartas a amigos o familiares? Creo que sería una excelente manera de volver a conectar con personas con las que no he hablado desde hace tiempo. Absolutamente. Puede iniciar conversaciones y reavivar viejas amistades. Además, demuestra que te preocupas. Sí, y escribir una carta también ayuda a organizar tus pensamientos mejor que escribir rápidamente en una computadora. Ese es un buen punto. Puedes pensar detenidamente en tus palabras y realmente transmitir tus sentimientos. Exactamente, es casi como una pequeña cápsula del tiempo de tus pensamientos y emociones en ese momento. Me encanta esa idea. ¿Crees que más gente debería intentar escribir cartas hoy en día? Definitivamente, podría ser un refrescante descanso de la comunicación digital y fomentar conexiones más profundas. Estoy de acuerdo. Además, recibir una carta escrita a mano puede alegrarle el día a alguien. Parece un regalo sorpresa. Sí, imagínese abrir su buzón y encontrar una carta en lugar de solo facturas o anuncios. Sería una sorpresa tan agradable. Es una excelente manera de mostrar aprecio por alguien. Creo que empezaré escribiendo una carta a mi amigo en el extranjero. Será un desafío divertido.